Te alabamos y te glorificamos en esta mañana, Señor. Gracias por estar en medio de nosotros, gracias por estar en medio de tu pueblo, gracias por habitar en medio de la alabanza de tu pueblo, Señor. Gracias porque nos reúnes como una familia, como hermanos en Cristo Jesús, porque tú derramas bendición y vida eterna, Señor, y derrámala hoy, Señor, en nuestras vidas. Derrama más de tu gracia, de tu misericordia, derrama más de esa vida, Señor, en nosotros, Padre. Padre, que al predicar tu palabra, que al anunciar tu palabra, Señor, nuestros corazones, Señor, sean avivados, sean despertados, Señor, por tu Espíritu Santo. Y Padre, nos estés dando de tus fuerzas, Señor, de tus fuerzas en nuestras vidas, Padre. Oh Dios, toca nuestros corazones, toca nuestras vidas, que no salgamos igual, Señor, de este lugar, sino que de verdad salgamos transformados por medio de la obra de tu Espíritu Santo en nosotros, Señor. Gracias te damos en esta mañana y te damos a ti toda la gloria y toda la honra, porque tú eres merecedor de ella, desde ahora y para siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Vengo muy entusiasmado porque ya tenía rato que no compartía la palabra de Dios. Se me hace mucho que no comparto. Entonces le doy gracias a Dios por este privilegio y esta oportunidad que tenemos de compartir la palabra de Dios. Amén. Y quisiera que pusiera mucha atención en lo que vamos a hablar. Mi Biblia se deshojó. Allá en un centro de rehabilitación se me cayó y ¡pum! Se deshojó. Tengo una pregunta para usted y para mí también. ¿He estado meditando en esta pregunta? Dios me ha permitido. ¿Por qué digo que estoy caminando con Dios? La pregunta es: ¿camina usted con Dios? ¿Cómo lo recordarán las personas? He estado meditando en estas preguntas. ¿Cómo lo recordarán las personas al llegar al final de su vida? ¿Por qué quisiera que sea recordado usted y yo? ¿Será recordado por su amor? ¿Será recordado por su habilidad y destreza? ¿Por su generosidad? ¿Por su conocimiento y sabiduría? ¿Será recordado porque sabía relacionarse con otros? Extrovertido. ¿Por qué quiere usted que sea? ¿O quiere ser recordado por su mezquindad, falto de generosidad y nobleza de espíritu? Eso es lo que quiere decirme. ¿O estar oponiéndose, siempre siendo contrario a las cosas de Dios? ¿Por su orgullo, por su actitud antagonista, opositor? ¿Su deshonestidad? ¿Quiere ser recordado como una persona amargada,
que no amaba a nadie, que siempre se estaba quejando, que quizás ofendía mucho a sus hijos, a su esposa, a su esposo, como una persona muy iracunda. ¿Qué dirán los demás cuando usted ya no esté? Sin duda van a decir algo. Usted decir, ya no me importa, pero sin duda van a hablar de nosotros, ¿verdad? Cuando está el féretro ahí, la gente empieza a hablar. Era muy bueno, ¿verdad? Era esto, era aquello. No, era tremendo, ¿verdad? Es lo que hablan en un funeral, cuando ahí está el cuerpo en la caja. Hoy espero no tardarme tanto en este tema porque quiero que sea muy práctico para cada uno de nosotros. Y quiero mostrarle 4 sencillos pasos. Puede haber más, pero escogí 4. Sí. 4 sencillos pasos para caminar con Dios. Para caminar con Dios. Si usted tiene libreta, anótelos, los iba a anotar en la pantalla, pero dije, ay, me lo taparon, ¿verdad? Pero anótelos si gusta. Es, número 1, aceptar a Cristo como su Señor y su Salvador. Ahorita los vamos a desgajar cada uno de ellos. Número 2, escucharlo a Él o confiar en Él. Número 3, obedecerlo. Y número 4, permanecer en su voluntad para su vida. Ser parte del reino de Dios. Donde estemos. Quizás no sepan mucho de ti, pero podrán decir el objetivo de nuestra vida. Él caminó con Dios. Caminar con Él, conocerle a Él para dar. Solamente somos cristianos teóricos y no prácticos. La vida con Cristo es una vida práctica. La vida con Cristo es una vida llena de bendiciones, sí, pero también llena de dificultades. Dificultades con gloria. Amén. Como la estábamos todos a dónde íbamos y que estábamos tristes. Cristo, ahora hay un gozo en nuestras vidas por las dificultades, por las circunstancias por las que nosotros atravesamos. Y queremos leer, y quiero leer una escritura rápidamente. Vaya conmigo a Génesis 5. Génesis 5, 21. Vamos a tomar como base esta escritura para nuestra enseñanza. Ok, del 21 al 24. Lo vamos a leer. Leo el primero. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. 5 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Hasta ahí. En esta escritura que acabamos de leer aparecen 2 veces. Caminó con Dios. Caminó con Dios. Enoc era ¿qué? De 65 años. Y dice la escritura: y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén. Matusalén, ¿quién era? El hombre más ¿qué? Más longevo, ¿verdad? Que más años vivió sobre la tierra.
Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Y luego el 24 dice, caminó, como afirmando. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¿Cuántos no quieren que sea así su vida? Que caminamos con Dios y que al estar platicando yo y Fabián, el Señor me lleve y Él se quede. O no, cuando vayas con tu esposa y digas ahí está, y dejes a tu esposo, y dice, ay, y dicen sí, aleluya, gloria a Dios. Dice Manuel, no, ¿qué pasó, Lucía? ¿Qué pasó? Qué padre, ¿no? Que cuando Dios nos llame como Enoc. Vámonos, Enoc. Sí. Por esa relación tan íntima, por esa relación tan profunda que Enoc tenía con Dios, porque estaba ¿qué? Caminando con Dios. Y ahorita vamos a ver, ya quiero terminar el tema, pero aguántate. Así que Enoc caminó con Dios. ¿Cómo camina alguien con Dios? Para caminar con Dios es necesario, número uno, aceptar a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. ¿Cómo llego al estar con Dios? ¿Cómo camino con Dios? Arrepintiéndome de mi pecado, entregándole mi corazón al Señor. Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio el derecho o la potestad de ser llamados hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Cómo se camina con Dios? Primera de Juan 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Amén. Entonces necesitamos nacer de nuevo. Para caminar con Dios, hermanos, necesitamos nacer de nuevo. Y creo que hay muchos nuevos nacimientos aquí, ¿verdad? Ya muchos de nosotros hemos nacido de nuevo. Hemos reconocido que hemos sido ¿qué? Pecadores. Pecado delante de Dios. Nos hemos arrepentido y hemos confesado a Jesús el Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. No solamente como nuestro Salvador, sino como nuestro Señor, aquel que se encarga de nuestras vidas, aquel que conduce nuestro. Número uno, para caminar con Dios, necesitas entregar tu vida a Cristo Jesús. Necesitas entregar tu vida a Cristo Jesús. La pregunta es, ¿desea caminar con Dios? Usted que ya tiene a Cristo, ¿desea caminar con Dios? ¿Desea seguir caminando con Dios? Usted que aún todavía no tiene a Cristo, si acaso, venga a Cristo. Venga a Cristo, porque solamente a través de Él es que podemos caminar con Dios. Qué sencillo, ¿verdad? Qué fácil, pero qué profundo. Y qué bendición caminar con nuestro Dios. Tener una relación estrecha con Dios. Quien dice que tiene una buena vida, entre comillas, y rechaza a Cristo, aún está en pecado. Quien dice tener una buena vida, y esto lo escuchamos
día con día a muchas personas: yo tengo una buena vida. Y para ellos una buena vida, ¿qué es? Un buen trabajo, buena salud, y no está mal, buen trabajo, buena salud, buenos amigos, buenas compañías, buenos tiempos, buenas relaciones, ¿sí? Pero cuando presentamos el Evangelio rechazan a Cristo. Entonces, ¿será una buena vida? ¿Será una buena vida? No, porque aún está en pecado. En Juan 8:24, vayamos a Juan 8:24. Juan 8:24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si hay una persona que rechaza a Cristo, está muerta en sus delitos y pecados. ¿Verdad que sí? Así que para caminar con Dios es necesario, como le dijo Jesús a Nicodemo, es necesario que ¿qué, Nicodemo? ¿Cómo? Nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Es vital, hermanos. No podemos caminar con Dios si no hemos nacido de nuevo. Puedes simpatizar con la alabanza, puedes simpatizar con la adoración, puedes simpatizar con la palabra, puedes simpatizar con la iglesia porque es muy chévere, porque es muy suave, muy padre, pero necesitas un encuentro personal con Cristo. Lo necesitas. Yo recuerdo cuando empecé o cuando acepté a Cristo, mi vida cambió. Mi vida fue transformada. Mi vida familiar, en mi núcleo familiar, era soltero, ¿verdad? Y hay evidencia cuando hay un nuevo nacimiento, ¿verdad que sí? Hay evidencia. Hay un nuevo nacimiento, hay una nueva criatura, hay una nueva persona, una persona que piensa diferente, una persona que habla diferente, una persona que camina con personas diferentes, personas distintas, una persona que se aparta del mundo, que ahora anhela las cosas de Dios. Ese es el nuevo nacimiento. Hay muchas personas, ¿verdad? De hecho, me bauticé también. Me bauticé y para andar en, ¿qué? Dice la Escritura, para andar en vida nueva, en novedad de vida, ¿sí? Entonces, número uno, para caminar con Dios es necesario nacer de nuevo, es necesario ser nuestro Salvador y que Él gobierne nuestras vidas. Número dos, aprender a escuchar a Dios o escuchar a Dios. Y esto implica la oración. Relación con Dios en intimidad, en la oración. Y cada vez, cada día, cada momento que mi vida, cuando mi vida entregué a Cristo, entonces comenzamos a orar, entonces comenzamos a acercarnos a Dios, entonces comenzamos a orar con Dios, entonces tenemos tiempos a solas con Dios, entonces empezamos a platicar con Dios, porque Él nos oye. Dice la Escritura que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Como cantamos ahorita, ¿verdad? En la adoración. Oye, oh Dios, mi oración cuando clamo a ti. Así es de que desde que yo empecé a clamar a Dios, Él empezó a escuchar mi oración.
porque ahora estaba cerca del Padre a través del sacrificio perfecto y eterno de Cristo Jesús. A través de su sangre hemos sido ¿qué? Lavados, hemos sido justificados, hemos sido santificados para la gloria de Dios. Ahora vivimos para la gloria de Dios. Recuerde este propósito del que hablamos al principio del año. Dios nos mostrará lo que Dios quiere cuando nos acercamos en oración a Dios. Y es algo que nuestro pastor ha enfatizado mucho. Necesitamos acercarnos a Dios, necesitamos tener tiempos con Dios. Si usted quiere caminar con Dios fortalecido, si usted quiere ser un hombre vigoroso, como dice el Salmo 92, ¿verdad? Estarán fuertes, estarán vigorosos, estarán verdes, estarán robustos. Necesitamos acercarnos a Dios y platicar con Dios. Entonces, para caminar con Dios es necesario escucharlo. Si no aprendemos a escuchar a Dios, no podremos o no podemos seguirlo. Si no escuchamos a Dios, no vamos a poder seguir a Dios. Si no tenemos tiempos con Dios, no vamos a poder seguirlo. Yo, por ejemplo, veo a mi hija Cecia, cuando Andresito está, hable y hable, o está corriendo para allá, o él quiere algo y le dice, escúchame, ponme atención. Y entonces él tiene que pararse, tiene que hacer un alto, o aún su mamá lo tiene que detener para decirle, escúchame, a ver, escúchame, pon atención. Y así nosotros necesitamos ir con el Padre. Nosotros andamos muy desesperados haciendo muchas cosas. Estamos activos en muchas, o tenemos muchas actividades. Y el Señor dice, escúchame hijo, escúchame hija, pon atención para que puedas caminar conmigo, para que puedas atender lo que yo te estoy diciendo. Quiero que hagas un alto, escúchame. Hay alguno de nosotros que solamente oye, pero es muy diferente oír a escuchar. Necesitamos escuchar con atención y necesitamos fijar todo nuestro tiempo en Dios, en lo que Él nos quiere hablar. Y así como han pasado los años en mi vida, estoy escuchando a Dios. Señor, ¿qué es lo que quieres? ¿Hacia dónde quieres que vaya? ¿Quieres que me case con esta mujer? ¿Quieres? Y nos casamos, hermanos, y mírenos, aquí estamos. Escucha a Dios, Max. Hermanos, ¿qué hacía la iglesia primitiva? Oraba, ¿verdad que oraba? Para todo oraba la iglesia primitiva, porque tenía el deseo de saber qué es lo que Dios tenía para ellos. Hechos 2, se reunieron 120 y ¿qué estaban haciendo? Oraban, y el Espíritu Santo vino y los llenó a todos. Y así sucesivamente, si usted lee Hechos, la iglesia primitiva, su dinámica, su tiempo era su tiempo de ¿qué? De oración, y caminaban con Dios. Tenían dificultades, sí, pero seguían orando, caminaban con Dios. Amén. No lo seguiremos, ni caminaremos con Él, si no lo escuchamos. Usted podrá caminar, usted podrá seguir viviendo su vida, su plan, su proyecto, sin escuchar a Dios. Usted podrá hacer lo que usted más quiera tener, quiera hacer, sin escuchar a Dios. Y muchas de las veces, amados hermanos, hacemos cosas sin escuchar a Dios.
Y necesitamos escuchar a Dios. Es esencial nuestra meditación en su palabra. Es que esencial, es fundamental escuchar la voz de Pero su palabra, dice en Hebreos 4:12, que es viva y es eficaz. Amén. Así es de que usted atienda la palabra. Escuche la palabra, porque la palabra de Dios es viva. Jesús dijo: las palabras que yo les hablo son vida. Cada palabra, cada vez que usted se mete a leer la palabra de Dios, recuerde que es viva y es eficaz. Va a funcionar. La palabra de Dios va a funcionar en su matrimonio, va a funcionar en su vida personal, va a funcionar como padre, como madre, va a funcionar. Porque es su palabra. No es mi palabra, es su palabra. Va a funcionar en tus negocios. Va a funcionar en tus relaciones interpersonales. Va a funcionar cuando quieras hacer algún negocio. Va a funcionar si escuchas a Dios, si escuchas atentamente su voz. Va a funcionar la palabra, su palabra. Amén. Alguien podrá decir: yo no lo necesito. Claro que sí lo necesitamos. Claro que sí. Aprender cómo seguirlo, andar en sus sendas o en sus caminos. Dios por eso nos dejó su palabra. Dios por eso nos dejó mandamientos, preceptos, estatutos, decretos, para andar en sus mandamientos. Dios dice: y estos mandamientos que te escribo hoy, y estas palabras te mando hoy. Así es de que escucha, pueblo mío, está atento a mi voz. Para caminar con Dios es necesario escucharlo a Él. Escucharlo a Él. Amén. Para caminar con Dios es necesario confiar en Él. ¿Y cómo confiamos en Él? Cuando lo buscamos, hermano. Cuando buscamos a Dios. Cuando comencé mi vida en Cristo, vinieron una serie de problemas en la casa. Y uno de ellos fue pues mi mamá, ¿verdad? Que se puso muy malita. Voy a mi casa, ¿verdad? Y fortalecido, lleno del consejo de esta persona, bueno, de don Chuy Rodríguez, que lo he mencionado. Y dice: confía en el Señor, ¿verdad? Confía en el Señor. Y es lo que he hecho toda mi vida: confiar en Dios, confiar en su palabra, confiar en lo que Él dice. ¿Confías tú en su palabra? Día con día. Enoc dice que caminó con Dios 365 años. ¿Cuántos años tienes? Después de que después de que has conocido al Señor, ¿cuántos años tienes de conocer al Señor? ¿Cuántos años tienes de caminar con Dios? Y todo lo que nos falta, primeramente Dios. Yo tengo 35 de caminar con el Señor y espero caminar mucho más en Él, si Dios me lo permite. Hacer su voluntad, como decía el cántico, ¿verdad? Debemos de confiar en Él. Así que, nuevamente, si no confiamos en Dios, no vamos a seguirlo. Sin confiar en Él, no caminaremos con Él. Proverbios 3, 5 y 6. Vamos a ver Proverbios 3, 5 y 6.
Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Salmo 37, vamos al Salmo 37. Salmo 37, 3, dice, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deleítate en Jehová. ¿Sabe una de las cosas? Ahí le va una pepita de oro. Lo que nosotros necesitamos hacer es deleitarnos en el Señor. Aun cuando usted esté pasando una situación de prueba, economía, de matrimonio, de hijos, y entonces nos vamos a deleitar con el Señor. No, Dios no actúa así. Dios actúa al revés, hermanos. Deleítate, gózate. ¿Recuerdan a Pablo? ¿Verdad? Que él se gozaba estando en la cárcel. Él no se gozaba saliendo de la cárcel. Él estaba en la cárcel y él se gozaba en la cárcel. Él se gozaba cuando estaba ahí. Y él se gozaba porque escribía esas cartas para enviárselas a la iglesia. Dice, yo estoy preso, pero la palabra no está presa. Yo estoy enfermo, pero la palabra no está enferma. Y necesitamos confiar en Dios, confiar en Él. Deleítate. Así es de que deleítate, alaba a Dios, adora a Dios. En ese problema que tienes, alaba a Dios. En esa dificultad que tienes, alaba a Dios, adora a Dios. Adora a Dios. Dios no nos guiará si no lo seguimos. Queremos seguir a Jesús, pero necesitamos confiar en Él. Queremos seguir a Jesús, pero necesitamos escucharlo. Queremos seguir a Jesús, pero necesitamos tener un encuentro con Él. Le dijo Jesús a sus discípulos, sígueme. Le dijo a Mateo, ¿verdad?, que estaba sentado en el banco de los tributos, le dijo, sígueme. Se levantó Mateo y lo siguió. No preguntó, ¿a dónde, Señor? Te voy a seguir. No preguntó, dijo, sígueme, y lo siguió. Lo siguió el joven rico. Qué tremendo, ¿verdad? Jesús le dice, una cosa te hace falta. Vende todo lo que tienes, dado a los terrenales, personales. Dios va a modificar tu manera de pensar. Dios va a modificar tu manera de vivir. Dios va a modificar nuestra manera. Y es cuando nosotros ahí nos detenemos. Porque no nos gusta que el Señor se meta mucho en nuestros proyectos y en nuestros planes. Los que querían seguir a Jesús, Lucas 9:57, vamos a verlo rapidito. Lucas 9:57. Dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Señor, deja que primero
que vaya y entierre a mi padre. Deja que primero vaya a resolver mi carrera profesional. Deja que primero vaya a resolver mi economía y esté saludable. Deja que primero vaya. Deja que primero haga esto. Deja que primero haga lo otro. Y después te voy a seguir. Entonces también dijo otro, número 3, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Señor, deja que me despida primero de los que están en mi casa. Una relación laboral con mis amigos, con mis cuates. Deja primero despedirme de ellos. Deja primero despedirme de las relaciones sociales, del club en el que yo me encuentro. El viernes social, ¿verdad? O el día social que tú quieras. Una respuesta contundente de Jesús dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Apto. ¿Qué es la palabra apto? ¿Qué significa? Una persona que sirve para determinada actividad o función o servicio, que posee el nivel requerido de conocimientos en un examen o grado económico. Apto. Sinónimo de apto. Idóneo, hábil para hacer esa actividad, esa función. El antónimo de apto es inútil, incompetente. Y mis amados hermanos, Dios nos ha escogido de lo vil y de lo menospreciado, lo que no sirve, lo inútil. Dios ha escogido, Dios me ha escogido a mí, Dios te ha escogido a ti. Primera de Corintios 2:26. Dice, estoy en segunda. No hay, ¿verdad? Están atentos, hermanos. Eso es bueno. Primera de Corintios. Ay, los eruditos. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios. 1:26. Gracias. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Es que yo soy muy incapaz, por eso te escogió Dios. Es que yo no sé, por eso te escogió Dios. Para avergonzar a lo que sí sabe. Es que soy muy necio, por eso te escogió Dios, por necio. Para que ahora con tu necedad que tenías, ahora prediques el evangelio y seas necio con tu familia. Y estés ahí como cuchillito de palo, ¿verdad? Así yo estaba con mis familiares, ¿verdad? Con mis hermanos. Y acepta a Cristo y mira que, y bueno, hasta ahorita yo soy el único. Pues espero que el Señor tenga misericordia de ellos y los salve. Amén. Hay que decidir confiar en Dios. Para caminar con Dios hay que decidir confiar en Dios. Y cantábamos, he decidido. ¿Qué? Hacer tu voluntad, he decidido.
llegar hasta el final en mis fuerzas. No, ¿verdad? En tus fuerzas. No voy a fracasar, guíame. Porque los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Caminarán y no se cansarán. Correrán y no se fatigarán. No sé si lo dije al revés ¿es al revés? Correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. ¿Sí? Seremos como las águilas. Salmo 92 dice: tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. ¿Sí? A veces los veo a ustedes y los veo así como, ya como de 80, 90, ¿verdad? Le digo, ¿qué les pasa? ¿Verdad? El gozo del Señor es nuestra fuerza. El gozo del Señor nos fortalecerá. Vamos para allá, vamos a caminar, vamos a correr. Vamos a correr con el mensaje del Evangelio. Amén. Hay que decidir confiar en Dios. En ningún lado de la Biblia Dios promete que lo entenderemos. Es mucho lo que no entendemos. ¿Verdad que sí? Dios no promete entenderlo. Entiéndanme, no. Tenemos que confiar en Él. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dios ha prometido vida eterna y tenemos que confiar en Él. Dios ha prometido perdonarnos si nos arrepentimos de nuestros pecados, y tenemos que confiar en esa palabra, y yo lo creo. Amén. Si deseamos caminar con Él, haremos lo que Él nos diga, lo entendamos o no. Wow. Pero queremos entender a Dios. ¿Por qué me está pasando esto, Señor? Hazme entender por qué está sucediendo esto, Señor. Síguelo. Síguelo. Confía en Él. Hijos, escuchen a sus papás. No los oigan, escúchenlos. Y sigan el consejo de sus padres, de acuerdo a la palabra de Dios, ¿verdad? Sigue el consejo de tu papá. Síguelo, haz lo que Él te dice. Me encuentro, ¿verdad?, con papás que dicen: hazlo, simplemente hazlo. Hazlo. Porque tu papá ya vivió, ya pasó. Así es de que síguelo. Si vamos a caminar con Dios, debemos estar de acuerdo con Él. Si no lo estamos, no caminamos con Dios. Si usted no está de acuerdo con Dios, usted no va a caminar con Dios. Necesitamos caminar con Dios. Pregunta: ¿ha estado en desacuerdo con Dios? Sí, todos hemos estado en desacuerdo con Dios. ¿Ha estado en desacuerdo con Dios? Todos hemos estado en desacuerdo, por insensatez, por ignorancia. Otra vez, la Biblia no enseña que Dios vaya a estar de acuerdo con nosotros, sino que nos enseña que debemos estar de acuerdo con Él. Amén. Es que no estoy de acuerdo. No te estoy pidiendo que estés de acuerdo conmigo. Camina conmigo. Camina conmigo. Y este ejemplo lo tenemos en Hechos 9:15. Vamos a Hechos 9:15. Hechos 9:15. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre.
Dios manda a Ananías con Pablo que estaba persiguiendo a la iglesia. Y Ananías pudo haberle dicho al Señor: no estoy de acuerdo contigo, Señor, ese hombre ha perseguido a la iglesia. Y el Señor le dice: es que no te estoy pidiendo si estás o no de acuerdo conmigo, yo te estoy diciendo, ve con él y dile, porque me es instrumento, a mí, no a ti, a mí. Y además va a padecer por mi nombre. No le voy a llevar al hotel 5 estrellas. Va a padecer por mi nombre. Yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. No es suficiente estar de acuerdo con él, debemos obedecerlo. Yo puedo estar de acuerdo con mi pastor y no obedecerlo. Eso no sirve de nada. No es suficiente estar de acuerdo con él, necesito obedecerlo. Cuando Jesús los envió a predicar el evangelio, ¿ellos estaban de acuerdo con el Señor? Pudieron no haberlo estado, pero el Señor los envió, ¿verdad? Y ellos obedecieron, y ellos salieron, y ellos se manifestaron al mundo. Y Jesús les advirtió: no lleven bastón, no lleven alforja, no los van a recibir, hasta los van a llegar a matar, si es posible. Entonces, pudieron haber los discípulos estado de acuerdo con Jesús y no obedecerlo, pero eso no significa nada. Si Dios nos ha encomendado la buena noticia de salvación y estamos de acuerdo, pero no lo obedecemos, pues estamos errando. Pero si lo obedecemos, estamos haciendo ¿qué? Su voluntad. No es nuestra voluntad, es su voluntad. Amén. Usted puede estar a lo mejor no de acuerdo con algunas cosas que se hacen aquí, con el color del salón, ¿verdad? Pero aquí está. Y vamos a obedecer a nuestro pastor. Amén. Si vamos a caminar con Dios, es necesario entonces confiar en Dios. Confía en Dios. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Yo le digo a mi esposa: confía en Dios. Es que me duele, es que no puedo. Confía en Dios. Yo voy a resolver tu problema. Apapáchame, te apapacho todo lo que quieras, pero debes de confiar en Dios. Yo no soy la solución, Él es tu solución. Me dice una hermana: ay, qué cruel eres. Así es. Necesitamos confiar en Dios. Ay, qué malo eres. Ay, esto, el otro. Pues no, que el problema no es problema. El problema no es problema, hermanos. Cuando usted se encuentra en una dificultad, ¿el problema no es problema? ¿O simplemente es un lenguaje que manejamos? Usted necesita confiar en Dios. Jesús dijo: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Sí, estoy ahí con mi esposa, orando por ella. Dime algo, confía en Dios. Dime algo, vuelve a confiar en Dios. Jesús dijo en Mateo 11:28: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados o cansados, y yo los haré descansar. Venid a mí todos.
como estén todos. Él tiene la solución. Él es la esperanza de la vida. Amén. Si vamos a caminar con Dios, número 4, si vamos a caminar con Dios, es necesario obedecerlo. Es necesario estar en su voluntad. La obediencia es esencial. Porque Dios, ¿por qué Dios no me bendice? ¿Estás obedeciendo a Dios? Creo que sí. ¿Tienes comunión con Dios? Ahí es cuando dice uno, estoy ocupado, muy ocupado, estoy como Marta, ¿verdad? Muy ocupado en muchas actividades. La desobediencia implica que sabemos más que Dios. Si soy seguidor de Cristo y no lo obedezco, sé más que Dios. ¿Aguas? Si soy seguidor de Cristo, ¿y cuántos lo son aquí? Espero que sean todos. Si soy seguidor de Cristo y no lo obedezco, sé más que Dios. Y cuidado, hermano, con un paso en falso, porque es fatal. La obediencia es necesaria. ¿Cuánta obediencia? Toda. ¿Qué es la obediencia parcial? La obediencia parcial, en esto sí lo obedezco, en esto no lo obedezco, es desobediencia para con Dios. Si vamos a obedecer a Dios, vamos a hacer lo que Él nos diga y como lo diga, y punto. ¿O no? Pero cuestionamos mucho a Dios. Si vamos a obedecer a Dios, vamos a hacer lo que Él nos diga y como lo diga, y punto. La pregunta ¿es su obediencia su estilo de vida? Al despertar, ¿es su intención obedecer a Dios hoy? Al despertar, usted puede acercarse a Dios y entregarle su vida en obediencia. Usted le dice, tú eres mi guía, tú eres mi líder, tú eres mi maestro, en ti confío. Caminar con Dios, hermanos, es rendir nuestra voluntad a Él y confiamos en Él. No confiar en Dios es la razón por la cual no lo obedecemos. No confiar en Dios es la razón por la cual no lo obedecemos. Entonces, ¿estoy caminando con Él o no? ¿Estoy caminando con Él? ¿Sí o no? Es muy peligroso andar en desobediencia. Debemos ir en la misma dirección que vaya Él. Debemos de ir en la misma dirección que vaya Él. Amén. Debemos despertar comprometidos con Dios. Señor, hoy haré tu voluntad. Señor, hoy confiaré en ti. Señor, hoy te seguiré, andaré en tu camino. ¿Por qué, hermanos? Porque somos morada de Dios, el Espíritu Santo que mora en nosotros. El Espíritu Santo que está en nosotros. Debemos despertar comprometidos con Dios. Seguirle, servirle, escuchar su voz, estar atentos a su voz. Hay sendas que parecen ser más cortas, rápidas y baratas. Otra vez, hay sendas que parecen ser más cortas, rápidas y baratas. Y si usted nota lo que acabo de decir, es parecen. Porque si parecen, no son las sendas de Dios. Si parecen, no son las sendas de Dios. Si yo quiero caminar en sus sendas, necesito desligarme de muchas personas que me están obstruyendo, que me están impidiendo caminar con Dios.
y no podemos tener comunión con el mundo. Jesús dijo: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y aunque somos del mundo, y aunque estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Jesús oró así por sus discípulos, ¿verdad? Padre, yo te pido que los guardes del mundo. No los quites, sino guárdalos del mundo. Es una decisión, es determinar separarnos, desligarnos de las cosas de este mundo que nos impiden nuestro caminar con Dios mucho más rápido. ¿Verdaderamente estoy caminando con Dios o me estoy engañando? ¿Estoy caminando con Dios? ¿Estás caminando con Dios? ¿Tienes a Cristo en tu vida? ¿Escuchas su voz? ¿Confías en Él? ¿Obedeces su palabra? Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo va a cosechar. No podemos engañar a Dios, hermanos. No podemos burlarlo. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Hay consecuencias de tu pecado, hay consecuencias de tu maldad, hay consecuencias de la desobediencia del hombre. Amén. Hay consecuencias. Aunque ya el Señor perdonó nuestro pecado, nuestra vida de pecado, pero hay consecuencias de lo que nosotros hemos cometido. Y confiamos que el Señor lo restaure y lo repare en nuestras vidas. Una cosa es ir en la misma dirección y otra es ir al mismo ritmo. Son dos cosas muy diferentes, ¿verdad? Una cosa es ir en la misma dirección y otra es ir al mismo ritmo. Es donde mucho tenemos problemas. Quizás vayan por el rumbo correcto, pero no al mismo paso con Dios. Y es donde mucho nosotros tenemos algunos problemas, ¿verdad? ¿Cómo sabe que voy a su paso? ¿Cómo sabemos que vamos al paso de Dios? ¿Sabe cómo? El compás nunca falla, y es su palabra. El compás nunca falla y es su palabra. Amén. Usted sabrá si está caminando con Dios correctamente y si va al paso con Dios, porque el compás es su palabra. ¿Y qué significa a paso con Dios? A ir a paso con Dios. Que Dios y yo vamos juntos. Que Dios y yo vamos juntos. Una vida agradable a Dios es el requisito para caminar en la misma dirección y al ritmo de Dios. Caminar en el poder de Dios, del Espíritu Santo. Escuchar a Dios y pensar en Dios no es lo mismo, hermanos. Escuchar a Dios y pensar en Dios no es lo mismo. Puedo pensar en Dios, no significa que lo escucho. Usted puede pensar en Dios. Quizás todo el día puede pensar en Dios, pero lo está escuchando. Y eso que está escuchando, ¿lo está obedeciendo? ¿Le está obedeciendo? Si estoy escuchándolo, pensaré en Él. Estaré receptivo y sensible a lo que Dios me diga. Si me dice que aminore el paso o que acelere el paso, que me guíe por esta dirección o que me guíe por aquella otra dirección. Amén.
4 sencillos pasos, mis hermanos. Y a lo mejor usted puede buscar otro paso para caminar con Dios. Pero tener a Cristo en nuestro corazón, Él desea que caminemos con Él, seguirlo, confiar en Él, escucharlo, obedecerlo. Cada uno de estos pasos es importante en nuestra vida. Hemos de amarlo. Si no lo amamos, no lo seguiremos. ¿Usted ama a Dios? Entonces usted lo va a seguir. Jesús le dijo a Pedro: Pedro, ¿me amas? Por 3 veces. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dijo: Señor, tú sabes que te amo, tú lo sabes todo. Pedro, ¿lo siguió o se quedó ahí? Lo siguió. ¿Por qué? Porque lo amaba. Porque realmente amaba a su Señor, amaba a Cristo. ¿Tú lo amas? Si lo amas, obedecerás a Dios, lo seguirás, lo escucharás y harás su voluntad. ¿Ha decidido amar a Dios? ¿Ha decidido hacer su voluntad? ¿Hasta qué? Hasta el final, hasta que Dios nos llame a cuentas. Entonces, ¿estoy caminando con Dios? Debemos abandonar el pecado, alejarnos del pecado, separarnos del mundo. ¿Hay algo en mi vida que no debería de estar ahí? ¿Hay algo con lo que estoy todavía acurrucándolo, arrullándolo, que no debería de estar ahí? Puede ser la mentira, puede ser la crítica, puede ser la murmuración, puede ser el adulterio, puede ser la fornicación, puede ser toda clase de maldad, toda clase de pecado. Lo estoy arrullando, estoy coqueteando todavía con el mundo. Si vamos a caminar con Dios, mis amados, buscaremos una vida de obediencia y santidad. Una vida santa no significa una vida perfecta, sino una vida rendida al Dios Todopoderoso. No somos perfectos. Pablo dijo: todavía no lo logro alcanzar, no soy perfecto, pero prosigo a la meta del premio del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Amén. Entonces, volviendo a la primera pregunta de la predicación o de la enseñanza, cuando Dios le llame, ¿cómo le recordarán las personas? La persona muy habilidosa, con mucha destreza, muy simpática, muy carismática, muy generosa, muy bondadosa, o muy mezquina, o muy orgullosa. Que digan de cada uno de nosotros: él caminó con Dios. Esa persona caminó con Dios. Esa persona, a pesar de cada dificultad, de cada problema que él tuvo, él estuvo siempre, o ella estuvo siempre caminando con Dios. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la vida. Pon tu mirada en Él. Pon tu mirada en Cristo Jesús. Salmo 92, para terminar. Salmo 92, 8. Perdón, no es 8. Salmo 92, 10 dice: pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. Y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. 12. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano.
plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Aún en la vejez fructificarán. Estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Aleluya. Aún en la vejez fructificarán. Aquí hay gente adulta. En tu vejez fructificarás, darás fruto. Estarás verde, vigoroso, ¿verdad? No apachurrado, sino vigoroso. Estarás verde, robusto, robusta para caminar con Dios. Amén. Aleluya. Ya. Dios los bendiga.